Hola, buenos días. Yo soy el doctor Bruno Rubí y vamos a iniciar con esto que es el webinar de salud masculina de Uromin. Uromin es un instituto de urología de invasión mínima y nos organizamos para brindarles un webinar para compartirle a la comunidad en general, con tema del Día del Padre, información que puede ser muy útil. Entonces, además agradecemos el apoyo al Hospital México Americano y al Laboratorio Senosiaín por el apoyo para que esto fuera posible. Iniciamos con el doctor Hugo de la Rosa, quien es un urólogo que es parte de este grupo, y vamos a iniciar con cáncer de próstata para ustedes. Adelante, doctor Hugo de la Rosa. Muy buenos días. Muy buenos días. Muchas gracias por la presentación, Bruno. Agradecer al Hospital México Americano y al Laboratorio Senosiaín. Por la oportunidad de estar realizando este webinar. Soy el doctor Hugo de la Rosa, soy urólogo de formación militar y les comentaré acerca de la detección oportuna del cáncer de próstata. Muy bien. Como dijo el doctor Bruno Rubí, el Instituto Urológico de Invasión Mínima es un grupo de urología, es una clínica de subespecialidad adherida al Hospital México Americano, en el que tratamos la salud masculina y las enfermedades urológicas de la mujer de manera subespecializada. El objetivo es que el paciente esté seguro de que lo va a atender el urólogo con más experiencia en el campo de su patología. ¿Cuáles son los objetivos de la plática? Los objetivos de la plática es dar información a la población en general, particularmente en este caso a los hombres por el Día del Padre, y que podamos describir en este caso, en mi plática en particular, los métodos de detección oportuna de cáncer de próstata. Y bueno, lo más importante quizás para empezar es saber qué es la próstata. La próstata es este órgano que está en la parte baja de la vejiga, que en este diagrama está pintado de varios colores, especificando las varias zonas que tiene la próstata. Es una glándula y es una glándula que tiene tanto un componente exócrino como un componente endocrino. Produce secreción para mantener vitales a los espermatozoides. Esta secreción que produce es el antígeno prostático específico, es su secreción exócrina, y aumenta la potencia de la testosterona en su función endocrina. ¿Cuáles son las dos principales enfermedades de la próstata? Una es la hiperplasia prostática, que entendemos como el crecimiento natural de la próstata a través de la edad, con el que este crecimiento va obstruyendo el paso de la orina y causando dificultades al hombre para orinar. Esta condición es una condición de la edad que todos los hombres vamos a tener y de la cual hablará muy detalladamente el doctor Alfredo Moya. En mi caso, hablaré del cáncer de próstata, una enfermedad que se origina particularmente en la zona periférica de la próstata y que si no es detectada a tiempo, como ven en el diagrama, puede crecer y salirse de este órgano e invadir otras estructuras. ¿Pero qué es el cáncer? El cáncer es una enfermedad que se origina en el momento en que las células pierden su capacidad para morir. Como cualquier ser vivo, una célula nace, vive, se reproduce o se multiplica y muere, y esto está determinado en su genoma o en su información genética. Hay enfermedades o hay alteraciones del genoma que producen que las células se vuelvan inmortales y entonces esto crea un tumor que puede ser deleterio o incluso acabar con nuestra vida. ¿Por qué detectar tempranamente el cáncer de próstata? Pues es algo muy sencillo de contestar. Es porque el cáncer de próstata no lo podemos evitar. ¿Y por qué digo que no lo podemos evitar? Porque las personas que ya tienen ciertos factores de riesgo o condiciones en su vida que van a llevar a la alteración de ese genoma y que desarrolle un cáncer, no podrá evitarlo, sobre todo si esos factores de riesgo son los factores de riesgo no modificables. Ya veremos más adelante que hay algunos factores de riesgo que si nosotros somos sanos o procuramos una vida sana, podremos evitar o disminuir la probabilidad de un cáncer de próstata. Pero en general no lo podemos evitar y entonces lo único que podemos hacer es detectarlo tempranamente para que podamos con esto establecer un tratamiento que le salve la vida al paciente.
¿Por qué es importante detectar tempranamente el cáncer de próstata? En esta diapositiva, que es una estadística del Cáncer Global Data del 2018, vean cómo la cantidad de nuevos casos en todo el mundo rebasa los 18 millones, cómo la mortalidad por cáncer de próstata en ese año fue superior a los 9 millones de personas. Yéndonos ya en la incidencia por órgano, el cáncer de próstata es el cuarto más incidente, ese es el cuarto que más se presenta con nuevos casos año con año. Y en su mortalidad, gracias a estos escrutinios que hacemos año con año para detectarlo tempranamente, no es el cáncer que más defunciones tiene, pero debemos seguir trabajando para que esto siga así. Si lo dividimos en relación a hombres y mujeres, la incidencia y la mortalidad, verán cómo en la mujer la incidencia, pues lo más frecuente es el cáncer de seno, incluso la mortalidad es la mayor por él. Y en el hombre hemos logrado que aunque el cáncer de próstata es el segundo más frecuente presentado en el hombre, es el quinto en relación a la mortalidad. Y esto es gracias a los programas de detección oportuna y también a que el cáncer de próstata tiene muchas posibilidades de tratamiento. ¿Qué es lo que pasa en México? En México, en la estadística del 2018, fue la tercera causa de muerte por tumores malignos. Y si vean, a nivel global era la quinta, en México no andamos tan bien y esto es por falta de apego a los programas de escrutinio, de lo que hablaremos el día de hoy. Hubo 31,000 defunciones por cáncer de próstata en el 2018 y fue eso se correspondió al 17% de las causas de muerte por cáncer. ¿Cuál es la probabilidad de desarrollar cáncer conforme nosotros nos vamos haciendo cada vez más viejos? De 30 a 39 años, la posibilidad es de 1 en 12,000 personas que tengamos un cáncer, un poquito más frecuente en los afroamericanos. Esta incidencia va subiendo con la edad y vean cómo entre los 60 y los 69, uno de cada 16 personas puede tener, 16 hombres, perdón, puede tener cáncer de próstata y uno de cada 12 entre los 70 y los 79. Con esto describimos lo que es el segundo factor de riesgo. El primer factor de riesgo para desarrollar cáncer de próstata es ser hombre y tener andrógenos, y el segundo factor de riesgo sería el hacernos cada vez más viejos. ¿Qué otros factores de riesgo tenemos? Y pues la historia familiar. La historia familiar va a relacionarse con el cáncer de próstata dependiendo qué familiares son los afectados, o sea, la relación consanguínea que tenemos con ellos, y el segundo, la edad a la que fue diagnosticado nuestro familiar. En general, debemos de entender que una persona que tiene un padre o un hermano que tuvo cáncer de próstata tiene hasta 6 veces más posibilidades de desarrollar el cáncer en su vida. Otro factor de riesgo es la raza. Nacemos latinos y eso no lo podemos cambiar. En ese sentido no estamos tan afectados. La población más afectada es la población afroamericana. Los latinos somos los cuartos o quintos más frecuentes. Sin embargo, esto ha cambiado a través de los años con el cambio de nuestro estilo de vida, cada vez más occidentalizado, más americanizado, y que eso ha hecho que empecemos a acercarnos a esos factores de riesgo que ellos ya tienen. ¿A qué me refiero con eso? Las dietas ricas en grasas pueden aumentar la posibilidad de desarrollar un cáncer de próstata, y hasta aquí sería el único factor de riesgo modificable. El ser hombre, el tener testosterona, el hacernos cada vez más viejos, el haber nacido latinos, son factores de riesgo que ya tenemos y que no podemos modificar. El factor de riesgo que se da por la dieta, eso sí es modificable y es donde nosotros podemos incidir. ¿Cómo se manifiesta el cáncer de próstata? El gran problema del cáncer de próstata es que es asintomático al inicio de la enfermedad. Puede presentar algunas molestias para orinar, pero normalmente estos van a ir relacionados más por el crecimiento natural por la edad de la próstata más que por el tumor mismo. Y cuando ya tenemos síntomas de cáncer, normalmente son relacionados a una enfermedad avanzada en el que ya hay metástasis y que generan dolor óseo o anemia o dolor en las piernas o en los brazos. Este dolor óseo se da ya por las metástasis y aquí pues ya no estamos haciendo una detección oportuna. El mensaje principal quizás sea que es asintomático al inicio de la enfermedad. Escrutinio, screening, detección oportuna son sinónimos.
¿Y por qué realizar? ¿Qué es el escrutinio? Pues es el realizar un examen sistemático a los hombres asintomáticos, o sea, hombres que no tienen ninguna molestia, que estén haciendo una detección oportuna de cáncer de próstata, usualmente realizada por las autoridades sanitarias en instituciones. Esto ha demostrado reducir la mortalidad debido al cáncer de próstata y mantener la calidad de vida de los pacientes detectados oportunamente, pero este escrutinio debe ser individualizado a los factores de riesgo de cada quien. No es lo mismo tener que hacerle escrutinio a un hombre que ya tuvo un padre y un hermano con cáncer de próstata a un hombre que no ha tenido ninguno de estos antecedentes. El escrutinio entonces se debe hacer seleccionado con los pacientes sobre todo con los pacientes que tienen más riesgo de cáncer de próstata. ¿Quiénes son ellos? Los que son mayores de 50 años, los que son mayores de 45 años y tienen o un familiar con cáncer de próstata o son de raza afroamericana, los mayores de 40 años que se hicieron una determinación de antígeno prostático y que ese antígeno prostático sea mayor a 1 nanogramo por mililitro, o los que sean mayores de 60 años y su antígeno inicial sea mayor a 2 nanogramos por mililitro. Y otros pacientes con mayor riesgo de cáncer de próstata son aquellos que sepan que tienen una historia familiar de alteraciones genéticas en estos genes. ¿Cómo se realiza el escrutinio? Se realiza con la determinación en sangre del antígeno prostático específico, la revisión por el urólogo realizando un examen digital rectal para palpar la próstata. El ultrasonido no es un estudio de escrutinio. Mucha gente cree que con antígeno prostático y ultrasonido puede evitar el examen digital rectal. Ahorita hablaremos y demostraremos que no es así. El ultrasonido no debe ser un estudio de escrutinio. Y bueno, una vez que estos dos estudios, el antígeno prostático, el examen digital rectal, nos dan un foco rojo para la posibilidad de cáncer de próstata, debemos realizar una biopsia prostática para confirmar o descartar la presencia de un cáncer. Y bueno, hablaremos, ahora hay un gran papel de la resonancia magnética de próstata como un estudio que, aunque no es directamente de escrutinio, nos va a ayudar mucho en el poder realizar de detección temprana del cáncer. ¿Qué es el antígeno prostático específico? Es una proteína que se secreta en el semen y su función es licuar el semen para que se mantengan vivos los espermatozoides. Se mide en una muestra sanguínea. Es una prueba relativamente barata y que no es muy agresiva para el paciente. Es un piquetito en el brazo para tomar la muestra. Hay que entender que es específico de la próstata y no del cáncer de próstata. Con esto queremos decir que solo se produce el antígeno en la próstata, pero no solo se eleva por enfermedad de cáncer. Hay otras enfermedades de la próstata, como la inflamación o la infección o el crecimiento natural por la edad, que pueden dar el aumento en el antígeno prostático específico. Por eso, cuando ya se realizan el antígeno prostático específico, hay que acudir con su urólogo para que haga la revisión y pueda determinar el valor que debe ser correcto para cada uno de los pacientes. En general, el valor de corte que nos llama la atención a los urólogos para saber la posibilidad o no de próstata en México es 4.0. Existen otras características del antígeno como la fracción libre, la velocidad y la densidad que el urólogo utiliza para poder saber si ese antígeno que tiene elevado el paciente es sospechoso de cáncer o no, y es ahí donde vale la pena la revisión anual con el urólogo. ¿Qué es la exploración rectal? Pues la exploración rectal es la revisión por el urólogo en el que hace un tacto a través del recto para palpar la próstata. Como verán en la imagen, la próstata está muy cercana al recto y nos permite palparla. ¿Y qué palpamos? Como una mujer que se revisa la mama para buscar bolitas duras o áreas anormales, lo mismo hacemos los urólogos. Es insustituible. Se realiza a todos los pacientes mayores de 50 años de manera anual o a los pacientes de mayores de 40 años con factores de riesgo. Ya vimos un antígeno mayor de 1 o que tienen historia familiar de cáncer de próstata. Y bueno, a los pacientes que tienen síntomas urinarios también es importante realizarles el antígeno prostático. ¿Cuál es la importancia del antígeno prostático? Bueno, el cáncer se produce en el 90% de las ocasiones en la zona periférica, que es la zona que nosotros logramos palpar en el examen digital rectal. Tumores tan pequeños como 0.2 centímetros cúbicos pueden ser detectables a través de la revisión, dependiendo de la experiencia del urólogo. Y lo más importante quizás sea que el 18%
25% de los cánceres solo podrán ser detectados por el antígeno, por la revisión que haga el urólogo. El antígeno estará normal, los demás estudios estarán normal, pero con la revisión del urólogo hasta el 18%, esto es casi 1 de cada 5 cánceres, podrán ser detectados con la revisión del urólogo. La presencia del tumor palpable es sugestivo de tumores agresivos y aún en pacientes con antígenos menores a 2, fíjense, el valor de corte es 4.0, menores de 2 pueden tener una posibilidad de cáncer de próstata de hasta el 30%. Esta gráfica, lo único que quiero señalar, cómo el antígeno tiene un valor predictivo, una posibilidad de decirnos la verdad solo del 30% si lo hacemos solo, el puro tacto rectal nada más del 20%, y bueno, la combinación de ambos es la que más certeza diagnóstica siempre nos va a dar, por eso ambas cosas se tienen que realizar. El antígeno prostático es quizás de los estudios de escrutinio superior al antígeno prostático, ya vimos que al ultrasonido también. Sin embargo, en pacientes que tienen antígeno bajo se puede seguir alojando un cáncer de próstata. Vean cómo aquí en antígenos de menores de 4, 3.1 a 4, se puede tener una posibilidad de cáncer de próstata de que sea clínicamente significativo casi del 27%, e incluso pacientes con antígenos menores de 1 pueden tener hasta un 10% de cáncer de próstata. Y lo más importante aquí es saber que estos pacientes que tienen cáncer de próstata con antígeno prostático bajo son normalmente pacientes con tumores muy, muy agresivos. Y por eso es la importancia de realizar el examen digital rectal. Entonces, como concluyendo esta parte de la plática, ¿a quiénes se tiene que hacer examen digital rectal? A todos los pacientes. Si no se realiza tacto rectal, podemos dejar de diagnosticar el 18% de los cánceres y hasta el 25% de los pacientes. 1 de cada 4 tiene antígenos en valores normales y tiene un cáncer de próstata. Bueno, si tenemos entonces un antígeno alterado y un tacto alterado, ¿qué sigue? Sigue la realización de una biopsia transrectal de próstata. Todo esto es en el consultorio con un ultrasonido que ponemos a través del recto, observamos la próstata y le tomamos muestras pequeñas que nos permiten enviárselas al patólogo y que con esas él pueda determinar si hay o no la presencia de un cáncer. Es un procedimiento mínimamente invasivo, se realiza en el consultorio, es ambulatorio, lo hacemos con anestesia local, es algo que hacemos todos los días y se considera el estándar de oro para el diagnóstico del cáncer de próstata. No podemos hablar de cáncer ya concluyente si no hemos hecho una biopsia antes. La detección temprana, entonces, la biopsia de próstata se realiza en todos los pacientes que tienen un examen digital sospechoso, un tacto rectal sospechoso o un antígeno elevado. El papel principal del ultrasonido no es ver lesiones. Ahorita veremos que las lesiones no se pueden ver por ultrasonido o los que sospechamos como tumores no se pueden ver por ultrasonido, solo guiamos las muestras que estamos tomando. ¿Cuáles son las limitaciones del ultrasonido? Entonces, el 25 al 39% de los cánceres de próstata no se ven. Le llamamos isoecoicos al ultrasonido, no se ven. Entonces, casi hasta 1 de cada 2 o 1 de cada 3 pacientes que tienen cáncer les hacemos ultrasonido y no logramos ver nada. Ya veremos que las biopsias tienen un limitado valor, o sea, como estamos tomando muestras muy pequeñitas, no se relaciona al volumen completo que tiene el tumor dentro de la próstata. Y esto es porque lo que hacemos actualmente, lo que hacemos es el ejemplo que está en la letra C, tomamos muestras aleatorias de la próstata en lo que llamábamos antes biopsias sistemáticas y entonces el antígeno nos había llevado a pacientes que no tocábamos el cáncer y que tenían antígenos elevados a hacer biopsias prácticamente a ciegas. ¿A ciegas por qué? Pues porque el ultrasonido no nos daba una imagen del tumor que nosotros estábamos buscando. ¿Qué podía pasar? En la letra A lo que podíamos estar haciendo es que tumores muy pequeñitos, al estar muestreados en diferentes mapeos, podíamos pensar que eran tumores mucho más grandes de lo que nosotros creíamos. O en la letra B, tumores que eran ya bastante significativos, que incluso ya se estaban saliendo de la próstata, como apenas tomábamos una muestra sesgada del tumor, podíamos pensar que eran tumores muy pequeños, o incluso tumores importantes, como en la letra C, podíamos estar pasando muy cerca, pero sin tomar una muestra de ellos y creer que el paciente no tenía un cáncer.
¿Cuál es la solución entonces? Me dicen, bueno, pues si a mí todo el mundo me recomienda el ultrasonido, ¿quién nos va a venir a ayudar grandemente? La resonancia magnética. La resonancia magnética no es un estudio nuevo, es una plataforma que ya tenemos desde hace muchos años. Sin embargo, con la mejora en los equipos cada vez más potentes, ahora tenemos la posibilidad de hacer estudios prostáticos que les llamamos resonancia de próstata multiparamétrica. ¿Qué es lo que hacemos? Tomar las imágenes en varias secuencias, en secuencias T2, en secuencias de difusión, en secuencias de captación de medio de contraste, y esto hace que el radiólogo pueda ver lesiones que pueden llegar a ser sospechosas. ¿Y qué hace con esas lesiones? Esas lesiones las clasifica en una clasificación que le llamamos de PIRADS. PIRADS 1 es una persona que prácticamente tiene muy bajo riesgo de tener un cáncer de próstata, y PIRADS 5 es una persona que tiene muy alta posibilidad de tener un cáncer de próstata. Actualmente lo que hacemos es que a los pacientes, en vez de enviarlos a un ultrasonido, les hacemos una resonancia magnética de próstata porque nos da una mejor información, nos ubica en dónde está la lesión, y con eso pues, le damos una clasificación, y los pacientes que tienen PIRADS 3, 4 o 5 son los que seleccionamos para ir a una biopsia de próstata. Más aún, el radiólogo en este mapa nos puede ubicar dónde está la lesión, de tal manera que cuando nosotros realicemos el ultrasonido podamos ubicar la lesión. Vean cómo este es un ultrasonido transrectal de próstata en una vista lateral y una vista que le llamamos axial o de corte, y vean cómo todo parece lo mismo, no pareciera aquí haber ningún tumor. Con la resonancia nos ubica esa área que nosotros estamos viendo como sospechosa, como una lesión PIRADS 3, 4 o 5, y entonces en el ultrasonido que no es visible ya podemos tomar las muestras de una manera mucho más dirigidas. ¿Qué hacemos para esto? Hacemos algo que se llama fusión de imágenes. Tomamos la imagen que vimos por resonancia magnética y la fusionamos a nuestro ultrasonido para que podamos nosotros saber en dónde está la lesión y mostrarla directamente. Sabemos que son dos tipos de imágenes completamente distintas, y esto hace el proceso bastante complejo. La fusión requiere entonces de una imagen de ultrasonido y una imagen de resonancia que ponemos una sobre otra para que nos pueda ubicar la lesión que nosotros ya tenemos marcada previamente como sospechosa. Para esto se requieren equipos especiales. Esta es la lista de todos los equipos que están apareciendo en el mundo para poder realizar esta biopsia por fusión. En México solo tenemos disponibles la fusión de un sistema que se llama VK y un sistema de fusión que se llama Artemis. Son sistemas que funcionan de manera distinta, pero cuyo objetivo es el mismo: poder muestrear directamente las lesiones que son sospechosas. Entonces, ¿por qué hacer detección temprana? Porque en este algoritmo simplificado del cáncer de próstata, dependiendo del estadio clínico en el que encontremos, si lo encontramos tempranamente en uno, podemos dar una serie de tratamientos que normalmente son con fines curativos. Si los encontramos en 3 o 4, normalmente nuestros tratamientos podrán ser, particularmente en el 4, ya no curativos, sino paliativos. Dentro de los tratamientos que pueden ser curativos está la prostatectomía radical, o sea, quitar o erradicar completamente la próstata, la radioterapia, y un gran ejemplo con el que ya contamos actualmente aquí en Guadalajara y del cual Uromin es parte, nosotros hacemos cirugía robótica para curar el cáncer de próstata, es este instrumento, el instrumento Da Vinci, que nos permite hacer una disección muy precisa de la próstata, salvar el esfínter urinario, salvar los nervios erectores y curar el cáncer, que es el objetivo de la cirugía: curar cáncer y preservar las funciones del paciente. Y otra manera de terapia, de las cuales también hay muy buenos ejemplos en Guadalajara, es la radioterapia conformacional o de intensidad modulada, en la cual ubicamos muy precisamente en dónde está la próstata, y la radiación es casi perfectamente nada más a la próstata, tratando de evitar radiación a otros órganos como el recto o la vejiga, que eran las complicaciones que teníamos en el pasado. Resumiendo, en relación a prevención, tenemos factores que no son modificables. La edad, la raza, los antecedentes familiares son cosas con las que ya nacimos y no podemos modificar. ¿Qué podemos modificar? La dieta y nuestro estilo de vida. El efecto de la dieta como factor de riesgo está en estudio. Sin embargo, sabemos que las poblaciones que tienen
altas cargas de grasas saturadas tienen más posibilidad de cáncer de próstata. La dieta, y se necesitan más estudios para saber si la dieta nos puede ayudar. Seamos más sanos y no nada más en cáncer de próstata, en muchas enfermedades cardiovasculares, óseas y en otras enfermedades tendremos una mejor salud. El tamizaje entonces, o este screening o este escrutinio, ha hecho que la mortalidad haya disminuido en los Estados Unidos. Ya vimos que en México no andamos tan bien. Apeguémonos más a programas de escrutinio con nuestros urólogos. El tamizaje puede detectar estadios más tempranos que pueden ser curables y disminuir la mortalidad. ¿Cuándo indicarlo entonces? En pacientes mayores de 50 años, una valoración anual de antígeno prostático y tacto rectal, basados en la historia familiar y raza, pacientes mayores de 40 años, y para todos los hombres que deseen ser controlados con un antígeno basal a partir de los 40. Conclusiones entonces, los principales factores de riesgo conocidos no son modificables. Al momento de un diagnóstico temprano, es la mejor alternativa para lograr el control y la curación de la enfermedad. Se puede lograr un control definitivo si la enfermedad se diagnostica tempranamente. Es necesario, como ya vimos en México, mejorar la tasa de detección oportuna, y el diagnóstico temprano no es nada más de los médicos, no es nada más del urólogo, no es nada más de las farmacéuticas o los hospitales. Necesitamos pacientes involucrados para que podamos hacer detección oportuna. Estos son mis datos de contacto. Les agradezco mucho su atención. Estamos aquí en Guadalajara. Somos una clínica al lado del Hospital México-Americano. Tómenos en cuenta. Estamos para servirles. Muchas gracias, doctor Hugo. Excelente plática. Y yo creo que es con un lenguaje que todos pudimos entender realmente, personal médico y no médico. Le agradezco. Hay que quitar dejar de compartir su pantalla. Bueno, miren, la dinámica es la siguiente. Va a haber preguntas que hay mucha gente que está preguntando en Facebook y otros en la aplicación de Zoom, que es la plataforma. Agradecemos nuevamente a Senociain por esta plataforma para poder brindarles la plática. Le agradezco, doctor de la Rosa. Sigamos con el programa. Sigue el doctor Diego Farías, quien nos va a hablar de un tema muy tabú y que tenemos muchas dudas y muchas veces mucha limitación para acudir a solicitar ayuda. Esto es la disfunción eréctil. Adelante, doctor Diego, vamos a hablar de disfunción eréctil. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Primero que nada, pues muchas gracias por la invitación. Yo soy el doctor Juan Diego Farías. Soy un médico egresado de la Universidad Autónoma de Guadalajara y soy egresado de urología del Hospital Valentín Gómez Farías de aquí del ISSSTE de Guadalajara también. Entonces, vamos a hablar brevemente de lo que es la disfunción eréctil. Perfecto. Y el objetivo central, pues, es entender cómo la disfunción es un aviso del cuerpo, ¿sí? O sea, es una enfermedad que manifiesta que el cuerpo tiene otras enfermedades quizás hasta más graves que la misma disfunción. ¿Por qué? Porque se le ha relacionado estrechamente con la obesidad, con la diabetes, con la presión alta y con muchas otras enfermedades que pueden tener complicaciones catastróficas en el hombre, ¿sí? Entonces, pues bueno, vamos a hablar de estas y vamos a hablar de los tratamientos como son actualmente, ¿sí? Bueno, hablando de epidemiología, pues la enfermedad es una enfermedad bastante común, ¿sí? En edades tempranas, cuando se manifiesta la disfunción eréctil en edades tempranas, el paciente tendrá hasta 50 veces más posibilidades de tener algún riesgo cardiovascular cuando son adultos mayores, ¿sí? Quiere decir que pueden llegar a tener infartos. El 52% de las personas entre 40 y 70 años de edad tienen algún grado de disfunción eréctil. Y existen varios grados: leve, moderada o severa. Las enfermedades acompañantes a esta disfunción, pues bueno, tenemos los que son los trastornos de la eyaculación, que puede ser eyaculación rápida o eyaculación precoz, también conocida, ¿sí? Es una enfermedad que se lleva mucho con la disfunción eréctil. Puede haber o no dolor al eyacular, o en algunos pacientes, debido a que no tienen la suficiente fuerza en la erección, pueden tener una eyaculación retardada. También
Es muy acompañante la depresión, ¿sí? La ansiedad y tener también, pues, problemas de pareja, inseguridades, que la pareja crea que está uno teniendo alguna aventura o algo por el estilo, que muchas veces ni al caso, ¿no? Perfecto. Entonces, pues de los factores predisponentes, el número 1 es la obesidad, ¿sí? El número 2 será la edad. A mayor edad es más fácil que haya disfunción eréctil. 80% de los pacientes de 80 años van a tener, ¿sí? Y ya cercano al 100% los que tengan 100 años, 90 años o más. La diabetes mellitus tipo 2, que también se llama como azúcar elevada en la sangre o diabetes, pues también es un factor predisponente muy importante. Las enfermedades cardiovasculares previas, ¿sí? Como haber tenido infartos, tener insuficiencia de los vasos sanguíneos, o sea, tener varices en las piernas o tener pobre flujo arterial, también es otro factor predisponente muy importante. Y también están los factores hormonales como una baja producción de testosterona, que también se le puede conocer como andropausia. Muy bien, en la epidemiología nacional, la obesidad, pues se ha visto que en los últimos 15 años ha habido un aumento de 15% de los pacientes con obesidad. México, lastimosamente, es el segundo lugar mundial en obesidad de los adultos y el primero en obesidad infantil, ¿sí? 4 de 10 pacientes tendrán algún grado de obesidad, los niños. En la cuestión de los adultos, por lo menos, si uno junta lo que son los pacientes con sobrepeso u obesidad grado 1, llegan al 70%. ¿Qué quiere decir esto? Que 7 de cada 10 personas, hombres en México, van a tener algún grado, ya sea de sobrepeso o de obesidad. Y en las mujeres, pues están un poquito más elevado, inclusive, 73%, ¿sí? La epidemiología internacional, pues bueno, vamos a ver aquí en todo lo que es el globo terráqueo, los países que tengan el color rojo van a ser los que más obesidad tengan y pues, ¿qué creen? Aquí está México bien pintado de rojo, ¿sí? Bueno, ¿y por qué es esto grave? Pues bueno, porque las posibilidades de tener diabetes en estos pacientes es bien alto, ¿sí? Si un paciente en 10 años aumentó 6 kilos de peso, las posibilidades de tener diabetes en el futuro se duplica, ¿sí? Quiere decir, 10 años es un montón de tiempo y 6 kilos realmente no es mucho. Solamente, o sea, contemos de cómo empezamos la pandemia cuando estábamos en enero y cómo estamos ahorita. Yo creo que muchos pacientes ya agarraron 6 kilos o más, ¿ok? Si se aumenta 20 kilos en 10 años, el riesgo se cuadruplica y se estima que hay un aumento de 30% de casos nuevos desde 1980 a la fecha. Ahorita se cree que hay más de 10 millones de personas en las calles que tienen diabetes y que ni saben que tienen diabetes. Y se calcula que para el año 2050, una de cada 3 personas será diabética. La distribución en México, pues los estados que tengan un color más oscuro tendrán más grado de obesidad y pues bueno, son los estados fronterizos del norte, ¿no? Por el tipo de dieta que llevan. Entonces decíamos que la disfunción eréctil, bueno, pues es el pico del iceberg, ¿no? ¿Por qué? Porque pues parece que el problema es en sí la disfunción eréctil, pero por abajo de ella vienen muchos otros factores que son graves y que nos pueden llevar a alguna enfermedad más grave. Bueno, vamos a ver aquí el ejemplo de la figura del lado izquierdo. Este es un vaso sanguíneo bien amplio, sano, elástico, porque los vasos arteriales son elásticos, pueden hacerse grandes y pequeños con cada latido del corazón. Tienen un músculo que lo rodea que ayuda a propulsionar la sangre, ¿sí? Entonces, un vaso sanguíneo normal, amplio, es este, ¿sí? Estos vasos sanguíneos son los que llevan la sangre a la situación del pene, ¿no? Entonces, mientras tengas un vaso sanguíneo así de grande, ¿sí? Donde es elástico y tiene buen flujo, la sangre entra bien acomodada, con buena velocidad, vas a tener un buen llenado del pene y buena erección. ¿Qué es lo que pasa de este lado? Si uno ya empieza a comer más grasas y empieza a tener el colesterol alto, este colesterol, sobre todo el de origen animal, las comidas que tienen altas cantidades de grasa, el chicharrón, las carnitas, los caldos grasosos como birria, barbacoas, etcétera, etcétera, etcétera,
hacen que en el vaso sanguíneo se meta estas grasas y se peguen a la arteria. Entonces, fíjese, ¿qué es lo que va a pasar? La sangre viene, choca con las paredes que ya de por sí dejan un espacio muy pequeñito para que pase la sangre y apenas ahí va pasando la sangre y se va acumulando aquí atrás. A esta acumulación de grasa adentro de la arteria se llama placa de ateroma o ateroesclerosis, quiere decir grasa en la arteria. Cuando la arteria además se pone dura por diferentes enfermedades como presión arterial elevada de mucho tiempo, se le llama arterioesclerosis, quiere decir que se pone dura la arteria. Entonces, si tienes una arteria dura que no late, que no se expande, que no es elástico, y además tienes estas placas de grasa, pues bueno, la sangre va a pasar muy despacito y muy de vez en cuando, y eso te va a provocar la disfunción eréctil, ¿no? Y bueno, eso es en la situación del pene. Ya habíamos dicho que la disfunción eréctil es el pico del iceberg, que puede traer enfermedades más graves. ¿Como cuál? Pues como esta, mira. Que estas mismas placas de ateroma las tengas en las arterias que le dan sangre al mismo corazón. Por eso decimos que si un paciente empieza con datos de disfunción eréctil, se tiene que checar de todo, ¿sí? Porque las posibilidades de un infarto, inclusive siendo joven, son altas. ¿Ok? ¿El tabaquismo qué hace? El tabaquismo, el cigarro, tiene algo que se llama nicotina, ¿sí? La nicotina del cigarro, esa misma, hace que las arterias se pongan duras y se contraigan, o sea, que se hagan flaquitas. Y eso va a hacer que llegue poca sangre al pene, ¿sí? Disminuye el aporte sanguíneo de todo el pene, hace que las arterias del cuerpo se vuelvan más duras, arteriosclerosis, que ya habíamos dicho, que pierden su elasticidad, y aumenta los riesgos cardiovasculares como infartos, pues por lo mismo, ¿no? Que se vuelve duro y pues pasa poca sangre. Cuando un paciente, entre más gordito esté de la cintura, pues más posibilidades va a tener de tener infartos a poco plazo, ¿sí? ¿Y qué va a pasar con las hormonas? Mira, cuando un paciente está gordito, pues es más posible que tenga la azúcar alto, que tenga insulina alta, porque va a tratar de meter estas azúcares al cuerpo, pero cuando es mucha azúcar, pues no puede y hay insulina alta. Y va a haber pues más casos de obesidad, porque mucha de esta azúcar alto, el hígado lo va a producir en grasa. ¿Y esto qué va a hacer? Va a hacer que las proteínas que transportan la hormona, que se llama testosterona, disminuyan. La testosterona total va a disminuir y la testosterona libre, que es la testosterona más activa, también va a disminuir. ¿Qué pasa cuando uno está gordito? La grasa periférica hace que a nivel de la grasa periférica, esa grasa se convierta en hormona de mujer, se hacen estrógenos débiles, ¿sí? Y estos estrógenos pelean mucho con la testosterona. ¿Sale? Entonces, por eso es que estar el llenito, pues hace que la hormona testosterona baje mucho su cantidad y su calidad. Los signos de que uno tiene la testosterona baja lo va a encontrar cuando un paciente tiene músculo bajo, músculo delgado, las piernas flacas, por decirlo de una forma que se pueda entender. Con esto vamos a ver menor fuerza física, van a tener menos cantidad de calcio en los huesos, menos masa ósea se llama, o osteoporosis, es una enfermedad bien común. Va a haber un aumento de grasa abdominal, que eso se ve de lejos. Puede haber cambios emocionales, tristezas, llanto fácil, ¿sí? Disminución de la función cognitiva. ¿Qué quiere decir esto? Que uno se vuelve más olvidadizo, ¿sí? Se le olvidan cosas sencillas como, ay, caray, ¿dónde dejé las llaves? Y aquí hay que diferenciar si uno ya era de olvidadizo de antes o ya empieza a ver que realmente tiene estas fallas de memoria a corto plazo, ¿sí? Y puede haber trastornos del sueño, que pueden ir desde mucho sueño o que no pueda dormir el paciente o que se esté despertando fácilmente con cualquier ruido. Los síntomas de esto, lo que es la testosterona baja o hipogonadismo, que también se llama, pues a nivel sexual, pues vamos a ver una disminución en las erecciones matutinas, los pensamientos sexuales, ¿sí? Que es esta libido, estas ganas de tener la relación, se van a ver bajas también. Va a haber también, pues, datos de disfunción eréctil por lo mismo, porque no solamente vas a tener una erección más baja, sino ya ni te va a importarlas tener. Ese es el problema realmente con tener la testosterona baja, ¿no? A nivel físico, pues no va a aguantar una actividad vigorosa el paciente,
muchas veces no va a poder caminar ni más de 1 kilómetro porque se va a cansar. Si tú lo pones de pie con las piernas bien estiradas y le dices que se toque la punta de los pies, no va a poder. Entonces yo invito a toda la población que está escuchando este video que trate de hacer eso. Póngase bien derechito, parado, con las piernas estiradas y trate de tocarse la punta de los pies, ¿sí? Entonces, bueno, si no, pues es que quiere decir que el abdomen está muy abultado, tenemos baja testosterona o algo malo metabólicamente está pasando. A nivel psicológico, pues puede haber pérdida de energía, tristeza, cansancio fácil, lo que ya habíamos dicho, ¿no? Entonces, pues bueno, ¿qué hacemos nosotros? Hacemos una serie de cuestionarios para ver cómo está el paciente, cómo se siente, si se siente nervioso, cómo están las cuestiones del sueño, la sudoración, problemas de las articulaciones, disminución de bienestar, de sensación de bienestar, dolor en los huesos, todo esto son datos. Esto es un cuestionario que se llama AMS, que es para ver si el paciente tiene datos de testosterona baja. Otros cuestionarios un poquito más, con menos preguntas, es el ADAM, y es más o menos lo mismo, ¿sí? Es si el paciente ha tenido disminución en el pensamiento sexual, baja energía, baja fuerza muscular, que se ha encorvado un poco, disminución de las ganas de vivir, cuestiones de tristeza, cuestión emocional también, y disminución de las erecciones, claro, ¿verdad? Ese es el de ADAM. Y otro que hacemos también en la consulta a todos los pacientes, es este que se llama EF, que es más que nada de preguntas de cómo está la calidad de la erección, que es, pues, qué tanta confianza tiene el paciente de lograr la erección, esa erección que tiene al estímulo, qué tanto le es fácil entrar a su pareja, ¿sí? Con la erección, ¿verdad? Penetrar, ¿sí? Con qué tanta frecuencia ya una vez entrado se dobla o se hace flojita la erección, o cuántas veces se ha perdido la erección estando en el acto sexual antes de eyacular, ¿verdad? ¿Sí? Y que si son o no satisfactorias las relaciones, ¿sale? Nos da un cierto puntaje y con esto decidimos qué grado de disfunción eréctil tiene, ¿sí? Bueno, dentro de los factores predictivos más importantes o cuáles son las causas que más te pueden llegar a provocar estas sensaciones de baja libido y baja sensación de erección, son el nivel de gordito de la panza, ¿sí? El perímetro abdominal es de los más importantes, ¿sí? Mientras tengas más obesidad, pues tendrás menos testosterona. Esta columna que es como azul bajito, entre más gorditos estén, pues más bajo va a estar la testosterona, ¿sí? Entonces, pues eso corresponde mucho, ¿no? ¿Sí? Y también entre más gordito esté uno, pues más síntomas va a tener de andropausia o de testosterona baja. También, qué puede provocar estas situaciones de obesidad y disfunción eréctil? Bueno, pues los pacientes que sean obesos van a tener más incidencia en tener cáncer y esos tipos de cáncer de próstata, me refiero, ¿verdad? Estos tipos de cánceres van a ser más agresivos, ¿sí? Los diferentes tipos de tratamiento, bueno, el tratamiento se basa en unos dilatadores de las arterias. Como ya platicamos, la erección funciona con sangre y tiene que haber buen flujo. Entonces, lo que hacemos es dar un medicamento que ayuda a abrir las arterias para que entre más sangre al pene y tener mejor erección. Aquí la situación es que, pues bueno, hay que dar la medicina, pero también hay que ver por qué le pasó estas situaciones y tratarlo de corregir. Porque pues sí, le puedes estar dando tratamientos con tadalafil, sildenafil o vardenafil, que son los más comunes, y el paciente tener el colesterol bien alto y tenerlo en riesgo de tener infartos o derrame cerebral, ¿no? Entonces, por lo mismo, pues hay que dar el tratamiento, pero hay que dar dieta y ejercicio. En unos pacientes hay que dar dieta, ejercicio y testosterona para dar ese reemplazo hormonal que necesita el paciente. Algunos otros tendrán que entrar a dieta, ejercicio, testosterona y un inhibidor del azúcar, ¿sí? Dependiendo de los niveles de azúcar. Y bueno, ya si ninguna de estas y ninguno de los medicamentos sirvió y ya corregiste todo y de plano tiene una disfunción muy alta, como lo que pasa con pacientes diabéticos de larga evolución, pues bueno, ya está la situación de la cirugía con prótesis de pene. ¿Qué es lo que hacemos? Pues bueno, se introduce estos que son como tipo de globos adentro de los cuerpos cavernosos del pene, o bueno, adentro del pene, y se ponen unos reservorios que tienen un agua especial adentro del cuerpo. Va al lado del ombligo, por decirlo así, en la cresta ilíaca, o al lado del ombligo, cerca de la cintura, por decirlo así.
y tienen una bombita que uno le pica un botón y llenan estos globos de agua y hacen una erección efectiva para que los pacientes puedan tener su relación. Uno le pica otra vez al mismo botón y el agua regresa a su reservorio original y se baja la erección, ¿no? Bueno, ya dijimos que pues lo mejor sería tratar de evitar todo esto y la medicina preventiva siempre ha sido la mejor. Entonces, pues bueno, lo mejor sería dar dieta. Se han hecho estudios de qué tipo de dieta. Bueno, se han dado dietas pues altas en proteínas y bajas en grasa o una dieta balanceada. Por ejemplo, este estudio dio un año de seguimiento en estos dos tipos de pacientes. Eran pacientes muy similares, con trastornos muy similares, y a uno se les dio muchas proteínas y baja de grasa, y a otra una dieta muy balanceada. Y al final de la historia, pues bueno, los resultados fueron similares, ¿eh? O sea, mejoraron en los niveles de testosterona, mejoraron en sus sentimientos, en su forma de percibir la vida, tenían más energía, estaban más animados, mejoraron las proteínas que transportan la testosterona y todos redujeron de peso. Entonces, realmente, el tipo de dieta que uno elija está bien mientras el paciente lo haga, ¿sí? Otros tipos de dietas son como la dieta mediterránea, que tiene omega 3 poliinsaturado, que están en los pescados, ¿sí? Tenemos también las dietas grasas insaturadas, que provienen como, por ejemplo, del aceite vegetal, como el aceite de olivo, frutas, vegetales, cosas que tienen fibra, granos, nueces, legumbres, y un consumo de alcohol moderado, porque si, bueno, uno toma mucho alcohol, ni con nada se va a poder tener una buena erección, ¿verdad? Pero hay que tratar de tener este tipo de dieta, pues a lo que vamos es mucho pescado, grasas que sean insaturadas como el aceite de olivo, hay que tener frutas y vegetales diarios y que sean casi crudos, ¿sí? Para que tengan todos los nutrientes. Hay que comer granos enteros, altos en fibra, nueces, legumbres y poquito alcohol, ¿sí? Y eso nos va a reducir la posibilidad de tener, pues, infartos y cosas graves en el futuro, ¿no? Los tratamientos con la testosterona, pues existen varias presentaciones, que es en gel, puede haber inyectados una vez al mes, hay unos que son inhalados, hay otros que son como roll-on, como si fueran desodorantes que se ponen en la axila. Bueno, hay de varios tipos de testosterona, ¿sí? Cuando uno entra a tratamiento en testosterona, pues va a mejorar del colesterol, los triglicéridos, va a bajar el azúcar, va a tener una mejoría en el peso y va a ganar músculo, ¿sí? Los efectos adversos o los efectos secundarios de tener tratamiento con testosterona es que en todos los pacientes va a haber un aumento del antígeno prostático y, como ya les decía el doctor de la Rosa, no todos los pacientes que tienen aumento del antígeno tienen cáncer, ¿no? O sea, el antígeno es una sustancia que produce la próstata y esta aumenta cuando o aumenta el tamaño de la próstata o se infecta o tiene cáncer, ¿no? Pero sí van a tener un aumento de antígeno prostático, por lo cual los pacientes de testosterona tienen que tener una vigilancia muy estrecha. Lo siguiente es que puede haber una disminución irreversible del tamaño de sus testículos y su función. Por eso, los reemplazos con testosterona son en pacientes que tienen testosterona baja y que la función del testículo es bajo. No es para todos, ¿sí? Si una persona se empieza a poner testosterona de forma automedicada, puede llegar a tener disminución irreversible del testículo. Por eso tiene que ser prescrito por un urólogo a fuerzas y dar un buen seguimiento, ¿verdad? En todos los pacientes también va a haber un aumento de cantidad de la sangre porque la testosterona aumenta la cantidad de sangre. Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta. Puede haber caída de cabello y puede haber cambios del humor, como pues, volverse más agresivo o más audaz. Por eso también hay que tenerlo muy en cuenta. Pero en pacientes, bueno, que tienen una depresión crónica por baja de testosterona y baja de la libido, pues tienen que entrar a testosterona porque si no, no se van a mejorar, ¿no? Y bueno, los puntos claves aquí de platicar es modificar el estilo de vida, ¿sí? Según lo que tengamos. Bueno, si tenemos sedentarismo, o sea, si nos da flojera hacer actividad física, la estrategia es aumentar la actividad física. ¿Cuánto? Pues 30 minutos al día o 150 minutos por semana. El ejercicio tiene que ser ejercicio aeróbico. Aeróbico me refiero a sudar, ¿sí? Los pacientes tienen que sudar y eso es ejercicio aeróbico. ¿Cuál es el número uno? Número uno es saltar la cuerda. Quizás número uno también podría ser nadar. Los dos son los mejores.
El nadar y el hacer elíptica, por ejemplo, tienen menos impacto sobre las rodillas y las articulaciones y son excelentes ejercicios. Bueno, si los factores de riesgo es obesidad, pues hay que perder peso. Con el 5 o 10% de pérdida de peso total que tenemos, vamos a tener una mejoría bastante significativa y hasta nos vamos a sentir más a gusto con nosotros, más ligeros, más móviles. Si tenemos una dieta no sana basada en quesadillas y pizza y chicharrón y esto, pues la estrategia sería, lo mejor sería una dieta mediterránea, no tener grasa monosaturada, hay que comer frutas, vegetales, legumbres, nueces y que la comida no sea procesada, hacerla siempre en casa, ¿sí? Si hay alcoholismo, pues hay que moderar su consumo, no es malo tomar alcohol, si se puede tomar vino tinto sería lo mejor, pero 1 o 2 bebidas al día. Y no se vale juntarlas en un solo día en fin de semana, ¿eh? O sea, tomar 1 o 2 copas al día está bien, pero no juntarlas, ¿verdad? Y si uno, bueno, está fumando, bueno, la estrategia siempre va a ser suspenderlo, ¿eh? No hay aquí ninguna otra opción, ni bajar el consumo ni nada. Hay que suspenderlo. ¿Cómo se puede hacer? Pues uno tiene que entrar a terapia psicológica porque yo sé que es difícil, pero yo también sé que se puede porque yo era un fumador antes y sí se puede. O el uso de vareniclina, que son medicamentos que te pueden ayudar a quitarte la ansiedad para ya no fumar, ¿sí? Entonces, bueno, al final de la cuenta, pues estamos aquí para servirle cualquier cosa. Estos son mis datos. Entonces, vamos a pasar ahora con el doctor Bruno para la plática siguiente. Muchas gracias, doctor Diego, por su plática muy interesante. Fíjese que durante su plática estuvimos respondiendo algunas preguntas de Zoom y otras preguntas de Facebook. Al final vamos a hablar un poco de las preguntas frecuentes y de las preguntas que consideramos que tienen más impacto para compartirlas con el público en general, mientras se las he estado contestando por las distintas plataformas. Pues bueno, continuando, quiero mencionarles que el objetivo también de esta plática, además de compartirles, es también nosotros compartirle en apoyo del Hospital México-Americano, compartirle unos paquetes. Como ya lo mencionó el doctor Hugo de la Rosa y el doctor Diego, vamos a tener unos premios al final de la conferencia que van a ser un antígeno prostático, va a ser una uroflujometría, que es un estudio de la próstata, bueno, de la forma de orinar, vamos a tener un examen general de orina y una consulta urológica. Se van a rifar estos 4 en un solo paquete para 5 personas. Estas personas deben de estar viendo la conferencia y al final les vamos a hacer una pregunta muy sencilla que simplemente con haber estado en la conferencia la van a lograr contestar. Continuando con el programa, vamos a hablar con el doctor Alfredo Moya, quien es un urólogo, parte del equipo, que nos va a hablar de la hiperplasia prostática benigna. Ya nos hablaron de la próstata maligna, el doctor Hugo de la Rosa. Ya nos hablaron de la disfunción eréctil, el doctor Diego Farías. Seguimos con hiperplasia prostática benigna. Adelante, doctor Moya. Muchas gracias, Bruno. Buenos días a todos. Bueno, pues muy agradecido de estar aquí con ustedes. El día de hoy, como comenta Bruno, vamos a platicar un poco acerca de hiperplasia prostática benigna o el crecimiento de la próstata, situación que se va a dar en nuestros hombres, familiares, abuelos, padres, hermanos a partir de los 45, 50 años. De antemano, gracias a Senociaín, al Hospital México-Americano y a todo el staff de Uromín por toda la organización de este evento. Y vamos a darle inicio a esta presentación. Iniciamos con, pues, primero que nada, felicidades a todos los padres. Estamos en el mes de los padres. Nuestros abuelos, nuestros padres, nosotros estamos haciendo todo esto por ustedes, para ustedes, y queremos compartirles los temas más importantes que pueden llegar a afectarnos. En mi caso es la hiperplasia prostática y me voy de lleno al tema. Quiero hacer una pequeña dinámica con ustedes, todos los que me escuchan. Si tienen papel y lápiz a la mano o simplemente en el mismo teléfono, no es necesario que anoten las preguntas, simplemente vayan haciendo su calificación, ¿de acuerdo?
Esta pregunta es la que le hacemos de manera inicial a nuestros pacientes que tienen hiperplasia prostática o algún síntoma urinario para poder establecer la severidad de estos síntomas y a partir de allí empezar una serie de estrategias de diagnóstico y tratamiento para mejorar su calidad de vida. La primera pregunta es en cuanto al vaciamiento. ¿Qué tan seguido tenemos la sensación de no vaciar por completo nuestra vejiga? Y esto lo tenemos, la calificación de 0 a 5. 0 es nunca, 1 es menos de una vez de cada 5, 2 es menos de la mitad del tiempo, 3 es alrededor de la mitad de las veces y 4 es casi siempre, más de la mitad del tiempo y 5 es casi siempre o siempre. Vayan anotando sus puntuaciones y al final vamos a hablar acerca de cada tipo de puntuación. Luego es la frecuencia. En medicina se le conoce como poliacuria o la frecuencia aumentada a la hora de orinar. Tengo que volver a orinar menos de 2 horas después de haber ido al baño. 0 igual nunca, menos de una vez cada 5, menos de la mitad del tiempo, alrededor de la mitad del tiempo y así sucesivamente hasta casi siempre o siempre. Son pacientes que están yendo muy seguido al baño, tanto de día como de noche, pero esta pregunta en particular se enfoca a las veces que vamos a orinar durante el día. Luego está la intermitencia, que es cuando el chorro de la orina se detiene y el paciente en ocasiones tiene que pujar o hacer esfuerzo para volver a soltar ese chorro, ¿no? Igual, de 0 a 5, siendo nunca menos de 1 a 5 veces, de cada 5, menos de la mitad del tiempo, alrededor de la mitad del tiempo, más de la mitad del tiempo y casi siempre. Luego tenemos lo que es la urgencia. ¿Qué tan difícil es contener esas ganas de orinar? Pacientes que vemos corriendo hacia el baño, es muy frecuente verlo en mujeres o en hombres que tienen infecciones de orina, pero en este caso también el crecimiento de la próstata nos puede provocar este problema. Y también la calificación de 0 a 5, hay que ir anotando esta calificación. Luego lo que es el flujo débil o un chorro delgadito, débil, con goteo, que también está asociado a un término que le llamamos estranguria o esa necesidad de esperar cierta cantidad de tiempo parados ahí enfrente de la taza antes de que salga el chorro. Entonces los pacientes tienen un chorro delgadito, un chorro débil, también de 0 a 5. El esfuerzo. Tengo que pujar, tengo que hacer esfuerzo para orinar. Otra parte importante, ¿de acuerdo? Que esto nos habla mucho de el componente obstructivo en la vía urinaria inferior, ¿de acuerdo? También de 0 a 5, nunca, menos de una vez de cada 5, menos de la mitad del tiempo, alrededor de la mitad del tiempo, más de la mitad del tiempo, casi siempre. Y su puntaje. Finalmente, y esta es una de las causas o es una de las síntomas que nuestros pacientes de la tercera edad llegan a tener que más les afecta su calidad de vida porque no descansan, no duermen bien, es la nicturia o las veces que tengo que levantarme a orinar durante la noche. Sabemos que más o menos 2 veces o menos es algo aceptable. Sin embargo, hay pacientes que pueden ir a orinar 5, 6, 7, 8, 10 veces durante la noche y es un paciente que está cansado, que duerme durante el día, que tiene su calidad de vida mermada. Y al final, pues tenemos aquí lo que es la puntuación total de síntomas. Por allí pueden, si quieren, poner allí en las preguntas y respuestas su puntaje y saber si están bien o mal. De una vez les comento, pues un puntaje de 0 a 9 es un puntaje cercano a lo normal o normal. De 9 a 18 son personas que tienen una dificultad moderada para orinar y en adelante son personas que ya orinan con bastante dificultad y que esto con el paso del tiempo les va a ocasionar alteraciones en calidad de vida, en la función de la vejiga, que en un futuro pueden llegar a ser irreversibles. ¿Qué es el agrandamiento de la próstata? ¿Qué es la hiperplasia prostática? Bueno, antes de eso vamos rápidamente a revisar la anatomía. El doctor Hugo de la Rosa ya nos explicó un poquito de esto, pero aquí vemos el sistema genitourinario de la parte inferior de perfil. Tenemos acá arriba lo que es la vejiga, es una bolsa recubierta de músculo que nos ayuda a almacenar la vejiga.
su principal característica es la elasticidad para tener buena capacidad de almacenamiento, y también nos ayuda al vaciamiento. Entonces tenemos la uretra, que es el conducto de salida, ¿de acuerdo? Inicia en el cuello de la vejiga, pasa por la próstata, luego esta parte que se le llama uretra vulvar, y la uretra peniana hasta el final de la salida, que es el meato uretral. Si se fijan, justo debajo de la vejiga tenemos esta glándula que es la próstata. La próstata nos ayuda más que todo en la parte reproductiva. Si se fijan, hay un afluente hacia la uretra dentro de la próstata, que es el conducto eyaculador, y es por allí donde se realiza la eyaculación, ¿de acuerdo? La próstata, con el paso de los años, puede llegar a crecer. También se le llama hiperplasia prostática benigna, hiperplasia prostática obstructiva, el engranamiento de la próstata en general. La próstata de un hombre menor de 50 años es aproximadamente del tamaño de una nuez o una pelota de golf. Esto es muy variable. El inicio del crecimiento de la próstata inicia desde la pubertad, pero sin llegar a ser un crecimiento patológico o algo que nos cree enfermedad. Con la edad, la próstata tiene crecimientos muy variables. Esto depende de diferentes características en los pacientes, la edad, la raza, las infecciones anteriores, etc. Puede llegar incluso a crecer al tamaño de una pelota de béisbol, y al agrandarse, esta próstata va a crecer hacia los lados, pero también va a crecer hacia el centro y va a hacer una obstrucción, va a apretar la uretra y nos va a condicionar una, como conocemos en medicina, uropatía obstructiva. ¿Qué es lo que sucede? Que la vejiga, cuando empieza a contraerse para vaciar nuestra orina, pues se encuentra con este tapón aquí, con esta obstrucción, y entonces esta orina queda remanente. Esta es una orina residual, es una orina que después de orinar todavía queda aquí dentro, y en el futuro nos va a ocasionar infección, nos va a ocasionar otras alteraciones irritativas de la vejiga, ¿de acuerdo? Ahora, ¿cuándo debe un hombre consultar al médico sobre una próstata agrandada? Pues principalmente cuando vemos sangre en la orina. El sangrado en la orina es indicativo de problemas en cualquier parte de la vía urinaria. Puede ser el riñón, el uréter, la vejiga, la próstata, la misma uretra. Y es importantísimo acudir al urólogo cuando esto ocurre. Las causas son muchísimas del sangrado. Pero pues entonces tenemos que, por lo mismo, acudir al médico, porque incluso el cáncer a cualquier órgano de la vía urinaria puede provocar este sangrado. También los pacientes pueden llegar a tener dolor en la parte inferior de la pelvis, dolor en los testículos, dolor detrás de los testículos, en el periné. Este dolor también se puede ir a veces hacia lo que es el pene. Los pacientes experimentan ardor o dolor al orinar, esto asociado con la misma dificultad para orinar. Es importante que sepan que el agrandamiento de la próstata no es cáncer y no puede provocar cáncer. Sin embargo, puede presentarse de manera simultánea. Cuando esto sucede y acudimos al médico, el médico puede solicitar varios estudios, incluido el antígeno prostático específico, también la exploración dígito-rectal, algo que comentaba también el doctor Hugo de la Rosa, que es sumamente importante. Muchos hombres que son reacios, no quieren hacerse el examen digital rectal, yo creo que ninguno. Mas, sin embargo, al conocer la incidencia y la importancia que nos da el tacto rectal o la exploración digital rectal para diagnosticar cáncer, esto nos ayuda a entender pues, su importancia y a concientizar a todos nuestros padres, abuelos a realizárselo. Asociado al antígeno prostático, bueno, sabemos, como decía el doctor Hugo de la Rosa, que el antígeno se puede elevar por diferentes causas, y la hiperplasia prostática benigna, o sea, no cáncer, sí puede elevar el antígeno prostático también, así como una infección derivada de la obstrucción y la acumulación de orina en la vejiga durante largos periodos de tiempo. ¿Cuál es el plan de cuidado para tratar los problemas del agrandamiento de la próstata? Bueno, primero que nada, y también pues lo van a escuchar en el tratamiento de muchísimas enfermedades, es el disminuir el consumo de carnes, aumentar el consumo de frutas, verduras. En este apartado hago un paréntesis, lo que es el consumo de jitomates. Es bien sabido que nos ayuda a reducir la incidencia de cáncer o a protegernos un poco en cuanto al cáncer de próstata se refiere.
También coliflor tiene sustancias que nos ayudan a prevenir cáncer, no nada más de la próstata, sino de otros órganos. Luego, esto es a manera de prevención. Ya cuando tenemos el problema, ya cuando existe la hiperplasia prostática, cuando es leve, pues el uso de medicamentos de receta es muy bueno para reducir los síntomas urinarios y prácticamente lo que nos ayuda es a relajar los músculos de la próstata, que son unos músculos muy pequeños y se activan durante la eyaculación, y también a relajar el cuello de la vejiga. Al hacer esto, pues obviamente la obstrucción disminuye, el chorro de la orina es más fuerte, el hombre tiene que levantarse menos veces a orinar durante las noches, no hay que pujar, entre otras cosas. Más adelante, y esto, bueno, les comento, esa próstata va a continuar su crecimiento. Cuando ya el medicamento no es suficiente para controlar el problema, pues tenemos ciertos procedimientos quirúrgicos, ciertas cirugías que van a resolver este problema en mayor o menor medida. Y tenemos varias. Es la resección transuretral de la próstata con energía monobipolar, uno de los procedimientos más ampliamente utilizados a nivel mundial. El Urolift, la cirugía abierta, ya algo en desuso por sus complicaciones, y la enucleación prostática con láser de Olmio. La cirugía abierta pues, fue de las primeras cirugías que se realizaron para eliminar esta obstrucción que produce la próstata, y pues prácticamente se hace una incisión por arriba del pubis, entre el ombligo y el pubis, se accede hacia la vejiga y de manera digital con el dedo podemos hacer una enucleación y retirar esa parte de la próstata que estaba tapando, ¿verdad? Ya está en desuso, sin embargo se sigue utilizando mucho en regiones donde tenemos poca tecnología. Aquí en México todavía se llega a utilizar en ciertas regiones. Es una cirugía bastante efectiva, en realidad es bastante efectiva, sin embargo, sus complicaciones pueden llegar a ser importantes, el sangrado, las infecciones, las heridas, etc. Tenemos también lo que es el Urolift, es una tecnología relativamente reciente, en donde prácticamente no se quita tejido de la próstata, no se elimina tejido de la próstata, solamente se aplican unos tipos sujetadores que van a ensanchar, van a aumentar el calibre de la uretra prostática, que es ese segmento desde el cuello de la vejiga hasta el final de la próstata, y pues nos van a ayudar de manera temporal y en muchas ocasiones por largos periodos de tiempo a controlar estos síntomas. Luego tenemos lo que es la resección transuretral de la próstata con energía monobipolar. Esta es la cirugía, yo creo, mayormente utilizada a nivel mundial. Desde unos años atrás y hasta hace 30 años atrás era el gold standard o la cirugía mejor para este problema. Si se fijan, a través de un tubo estéril o una cámara en su interior y luz, podemos acceder a la próstata con un instrumento que tiene una energía que al convertirse en calor puede ir cortando, hagan de cuenta como mantequilla, los fragmentos de próstata. Y la intención es dejar este agujero acá para que el chorro de la orina sea otra vez adecuado, ¿de acuerdo? Es una cirugía que reduce muchísimo las complicaciones que nos traía lo que es la cirugía abierta y es una cirugía mucho más resolutiva. Finalmente tenemos la enucleación prostática con láser de Olmio. Hoy en día es el gold estándar, hoy en día es el mejor procedimiento para resolver los problemas de la hiperplasia prostática obstructiva y tiene la gran ventaja, a diferencia de la técnica anterior, que puede quitar cualquier cantidad de tejido. La técnica anterior solamente podía quitar próstatas de entre 60 y 80, 90 gramos. En expertos un poco más, incluso en urólogos expertos. Pero la OLEP, sus siglas en inglés, la enucleación prostática con láser, puede eliminar cualquier cantidad de tejido. Hay pacientes que pueden llegar a tener 200, 300, 400 gramos de próstata. Es una cirugía de mínima invasión en la que utilizamos un láser, es luz concentrada. Esta energía nos va a ayudar a cauterizar o a parar el sangradito que se va produciendo por el despegamiento del adenoma. El adenoma es la parte blanca que observamos acá, la cápsula prostática es esta. Y la técnica consiste en, con el equipo, ir separando y con la luz, con la energía del láser, ir separando el adenoma de su cápsula
y por partes vamos aventando un pedazo del adenoma hacia adentro de la vejiga, luego despegamos otro lóbulo y finalmente queda este vacío, este hueco, que permite que el paciente tenga una micción muy, muy buena. Algo que se acerca a los 15, 20, 30 años de un adulto, donde el chorro es fuerte, es un chorro que relativamente es rápido, menos de 30 segundos, y el vaciamiento es prácticamente completo. Para que vean una comparativa en la diferencia de la técnica anterior con la OLEP, vemos que en este caso la resección transuretral de próstata con energía bipolar o monopolar, pues es prácticamente ir quitando gajitos, quitando pedacitos, y al final queda de esta manera. Si ven, todavía queda tejido prostático, que este tejido prostático en un futuro, con el paso de los años, puede volver a crecer y el paciente pues necesita ser reoperado. A diferencia de esto, con el láser, con la OLEP, la eneplación prostática con láser de Olmio, podemos eliminar desde la cápsula la totalidad del adenoma, la totalidad del tejido de la próstata que puede volver a crecer. Como ven acá, pues se elimina por completo el adenoma y tenemos lo que es el utrículo prostático o el hueco que queda después de la cirugía completamente resuelto. La incidencia de reoperación con la enucleación prostática con láser es muy, muy baja, 0.2%. Las complicaciones de la cirugía son mínimas, el paciente regresa de manera rápida a sus labores, el paciente se da de alta al otro día, y a diferencia de otras técnicas que el paciente tenía que permanecer con más de 3-4 días la sonda, con esta técnica al día siguiente el paciente se le retira su sonda, se va a casa y empieza a recuperarse de manera gradual hasta conseguir una micción totalmente satisfactoria. Vamos a continuar con la siguiente plática. Les agradezco por su atención, espero les haya sido de utilidad. Quedo a sus órdenes, doctor Alfredo Moya, estamos en el Hospital México Americano y ahí están los datos de contacto para futuras consultas. Gracias. Muchas gracias, doctor Moya, por su plática excelente. Espero que todos hayan hecho el ejercicio. La verdad es que si tenemos identificado alguno de estos síntomas que mencionó el doctor Moya, sería bueno acudir a consulta. Por ahí nos estuvieron preguntando en la sesión de preguntas y respuestas de la aplicación y de Facebook, ¿qué pasa si tengo estos síntomas, estos que mencionó justo el doctor Moya? Tal vez sea momento de ir a la consulta, hacerse un screening y que lo podamos controlar. Como ya lo explicamos, hay tratamientos médicos, hay vigilancia, hay quirúrgicos, dentro de los quirúrgicos distintas técnicas. Entonces, aquellos que tengan varios de un puntaje, como dijo el doctor Moya, o varios de estos síntomas, sería bueno acudir a consulta. Bueno, continuando con el programa, seguimos con la doctora Karen Mendoza. Me parece que tenemos un poco ahí de complicación con la presentación. Vamos a ver si ya la podemos compartir, doctora Karen. Si no, mientras les voy a explicar cómo está la dinámica de las preguntas. Se van a rifar, ¿Sí me escuchan? 5 paquetes. Se van a rifar 5 paquetes que incluyen consulta, antígeno prostático, uroflujometría y examen general de orina. Y un paquete con resonancia magnética para aquellos sospechosos de cáncer de próstata. El costo de este paquete es como de 2,500 pesos, que serán 5 gratis. Y el costo de la resonancia magnética son como 7,500, que se van a premiar al final de la plática. Lo único que se necesita es estar al final de la plática y les vamos a hacer unas preguntas muy sencillas. Lo vamos a hacer a la par en la aplicación y a la par en Facebook. Entonces, estén pendientes para que puedan comentar. Obviamente, la respuesta correcta que aparezca en el sistema, le vamos a tomar una foto. Esa persona va a ser la ganadora. Nos contactaremos para el tema de los premios. Doctora Karen Mendoza, adelante. Ella nos va a hablar de generalidades del virus del papiloma humano. Adelante, doctora Karen. Hola. Buen día, soy la doctora Karen Mendoza, egresada de la Universidad Autónoma de Yucatán, y el día de hoy les voy a hablar acerca del virus del papiloma humano y el por qué es importante también, sobre todo para los hombres, que conozcan de este tema. Entonces, empezamos. Les voy a hablar un poco de las generalidades.
¿Por qué es importante que sepamos nosotros acerca del virus del papiloma humano? Primero, es la infección de transmisión sexual más común en el mundo. Y más de la mitad de mujeres y hombres sexualmente activos van a estar infectados en algún momento de sus vidas. En la mayoría de los casos, estas infecciones van a ser asintomáticas, no van a tener ningún signo, ningún síntoma de que van a estar enfermos. Sin embargo, en algunas personas va a provocar esa aparición de verrugas genitales o, en raras ocasiones, cáncer cervicouterino, también ya sea de pene o de ano. Sin embargo, ¿qué es el virus del papiloma humano? Es un virus que va a afectar las células de la capa más superficial de la piel de los genitales. Es un microorganismo que está conformado por ADN y que también queremos saber si es común. Claro que es común. Casi el 80% de la población en el mundo va a estar expuesta a los 50 años de edad. También 3 de cada 4 personas que tienen relaciones sexuales se van a infectar en algún tiempo de sus vidas. Y alrededor del 50% de los hombres y mujeres que son sexualmente activos van a contraer la infección por el VPH. ¿Y cómo estamos en México? En México, hasta un 80% de la población va a estar infectada con el virus. El VIH va a ocupar el segundo lugar en cuanto a infecciones de transmisión sexual en el país, así como la prevalencia casi va a ser de 62%, sobre todo en un grupo de 25 a 29 años de edad. Y los hombres infectados con virus de papiloma humano van a aumentar el riesgo de cáncer anal y de pene en sus parejas femeninas. ¿Cómo saber si tienes riesgo de padecer virus de papiloma humano? En cuanto a los antecedentes, los primeros factores de riesgo y los principales son la duración de la relación, el número de parejas sexuales que se tiene y la frecuencia de la actividad sexual. También existen otros, como el tabaquismo, las relaciones sexuales sin protección o que tengan antecedentes de alguna otra enfermedad de transmisión sexual, así como pacientes inmunodeprimidos. ¿Cómo se va a transmitir esa infección? Generalmente se va a transmitir por contacto directo o sexual con la piel genital o con las secreciones corporales de una pareja que tiene esa infección, y se puede transmitir incluso cuando la persona infectada no tiene ningún síntoma. Va a penetrar las células de la piel y de las mucosas, se va a transmitir cuando se va a producir esa laceración en la piel, ese microtraumatismo, y se va a replicar en las células infectadas. Este virus, por lo menos hay 100 tipos. Los que son de alto riesgo, que son los oncogénicos, los que tienen predisposición a cáncer, y los que son de bajo riesgo o no oncogénicos. Vamos a ver que todos estos tipos de alto riesgo, principalmente que son 16 y 18, van a ser los que están asociados con cánceres invasivos. Cáncer cervicouterino en las mujeres, en los hombres, pene o ano. Y los de bajo riesgo, los más comunes son 6 y 11, que son los que van a causar las verrugas genitales. Pero ¿cuáles son los síntomas de los hombres? Después de una infección, por ejemplo, el papilomavirus, el tipo 6 y 11, van a permanecer detectables en la piel durante 2 a 9 meses. La mayoría de los hombres, como dijimos, no van a presentar ningún síntoma. Los que tienen bajo riesgo van a presentar verrugas genitales después de haber estado en contacto con el virus a los 2 o 9 meses, y los de alto riesgo, que van a formar lesiones escamosas en la piel o lesiones precancerosas. Entonces, estas etapas de progresión ocurre al igual que en las mujeres. Puede ser una infección transitoria o puede llegar a ser una lesión precancerosa, pero únicamente en una proporción muy baja. Es por eso que sacan también en cuanto al chequeo periódico de las mujeres y el Papa Nicolau, ya que es aquí en donde puede radicar el verdadero problema. ¿Cómo se va a diagnosticar en hombre? Pues actualmente no hay una prueba universalmente aprobada para detectar el virus. ¿Qué es lo que hacemos los médicos? Hacemos una inspección visual, o a veces los pacientes acuden porque tienen verrugas en el pene, en la piel que recubre los testículos, que es el escroto, en ingle o muslos. Sin embargo, no se recomienda el uso de las pruebas de VPH para hacer un diagnóstico de rutina con los pacientes. Puede haber este tipo de lesiones que son únicas, pueden ser varias, no duelen. Cuando llegan a confluir varias o se hacen muy grandes, se llama condilomatosis, y por lo general suelen aparecer en el surco balano prepucial, que es ese surco entre la cabeza y el cuerpo del pene. Por eso los hombres pueden cursar con esa infección asintomática. Hay que acordar también que los hombres
son un reservorio del virus y que pueden estar transmitiendo todos los serotipos de virus de papiloma humano a sus parejas sin siquiera tener algún síntoma. Entonces, también para el diagnóstico se utiliza lo que es la penescopía, que es una prueba para poder descubrir esas lesiones que no las vamos a ver a simple vista. Se les pone ácido acético, que es lo mismo para cuando tienen las mujeres su chequeo del Papa Nicolau, les hacen una tinción y se pueden ver las lesiones de virus de papiloma humano. Sin embargo, hay otro tipo de lesiones y otras enfermedades que también se pueden llegar a visualizar y que no necesariamente van a ser virus de papiloma humano. Entonces, ¿qué tratamientos tenemos para cuando tenemos lesiones visibles? Pueden desaparecer por sí solas, lo cual es raro. También pueden sufrir cambios o aumentar en tamaño y el objetivo principal es la eliminación por razones cosméticas, obviamente, para disminuir el riesgo de contagio. No hay un tratamiento como tal que sea curativo del serotipo o cualquier serotipo de virus de papiloma humano. Tenemos dos tipos de tratamientos. Los que los pacientes se pueden aplicar, que en ocasiones llevan un transcurso y una evolución mucho más larga para tener esos resultados que quieren los pacientes, o hasta ellos mismos se pueden provocar quemaduras si no saben aplicarse bien el tratamiento, o los que aplicamos los profesionales de la salud, que son varios y son los más recomendados. Por ejemplo, la crioterapia, que se aplica nitrógeno líquido, ya sea en un spray o con hisopo. Posteriormente se va a destruir la lesión. Es efectiva en tratamiento de verrugas pequeñas. La curación puede ser de 44 a 75%, se puede reaparecer en un 5%, por lo tanto es de elección para eliminar las verrugas. En cuanto a la electrofulguración o lápiz eléctrico, esto es en pacientes que tienen diversos condilomas o que son de gran tamaño. Aquí ya se requiere poner una anestesia local para poder retirarlas. Los efectos adversos de esto pues van a ser que tienen cambios de coloración en la piel. Ocasionalmente puede quedar un dolor en el sitio donde se retiró la verruga. La curación de esto va a ser de 89 hasta 100%, pero de que vuelve a reaparecer otra vez en un 35%. Sin embargo, ¿cómo podemos prevenir todo esto? Como sabemos, el uso del preservativo siempre va a ser una de las armas más fundamentales que tenemos. Recordando que el área que no protege el condón obviamente va a estar expuesta al virus. De acuerdo con los datos del Centro Nacional de VIH-Sida, aquí hay algo curioso. Hasta un 83% de los jóvenes que tienen de 12 a 15 años de edad usaron condón en su primera relación sexual. ¿Qué sucede con los mayores? Que hasta un 22% de la población de 40 a 49 años lo utiliza. Hay también otras medidas que se deben de reforzar para prevenirlo. La que está todavía como que en tela de juicio es la circuncisión al momento de que nacen también los niños. El uso del preservativo, como ya lo mencioné, higiene del área genital y la vacunación. Efectivamente, la vacunación, ya que debemos de saber que existen diversas vacunas. Sin embargo, esta que es Gardasil, que nos va a proteger con los serotipos de bajo riesgo, que son 6 y 11, y los de alto riesgo, que son 16 y 18. En México está disponible la tetravalente. Sin embargo, en Estados Unidos hay para estos otros 9 tipos de virus de papiloma humano. Se va a recomendar después de haber establecido un diagnóstico de virus de papiloma humano para la prevención de que vuelva a reaparecer las lesiones y obviamente para evitar la transmisión a otros contactos de estos serotipos únicamente. Y es la única que está aprobada e indicada en niños y hombres a partir de los 9 a los 26 años de edad. La primera aplicación, después va a ser una a los 2 meses y después va a ser la otra a los 6 meses. Es efectiva y es bien tolerada y va a tener protección contra ciertos verrugas vulgares y serotipos de cáncer. Esta otra, que es Cervarix, pero únicamente está indicada solo en mujeres, va a proteger con 2 tipos de VIH, que son los 2 más frecuentes de alto riesgo, que son 16 y 18. ¿Y qué reacciones puedes tener después de que te aplican la vacuna? Va a haber un dolor y un enrojecimiento en el sitio, va a durar 2 a 3 días, va a resolver solo, no se necesita ningún otro tratamiento. Puede haber otros efectos adversos como dolor de cabeza, congestión nasal, dolor muscular, articular, fatiga, que todos se van a resolver. Sin embargo, hay varios mitos y realidades que existen en cuanto al virus del papiloma humano. Vamos a ver algunos de ellos. Cuando dicen, si has tenido virus de papiloma humano una vez, ya no lo puedes tener más, pues es totalmente falso. Lo más frecuente es que eliminemos el virus de papiloma humano gracias a nuestro sistema inmune, pero seguimos expuestos a volver a contraerlo. Nuestro cuerpo va a generar esas defensas, pero no van a ser una inmunidad
Acuérdense que la vacunación únicamente nos va a garantizar esa inmunidad. Otro es, si tengo pareja estable, pues ya no puedo tener virus de papiloma humano. Es totalmente falso. Aquí entra mucho en la cuestión de la infidelidad, porque dicen, ok, mi pareja tiene verrugas genitales, eso quiere decir que ya sufrió una infidelidad porque no las tenía antes y las tiene ahora. Es totalmente falso, no es excluyente. Puede ser una infección antigua que se está reactivando ahorita y puede ocurrir años después. Entonces, no quiere decir precisamente eso. O puede ser la adquisición de un virus reciente, pero no quiere decir precisamente que sea este el tema a tratar. La otra es, si mi pareja tiene la vacuna, yo ya no me tengo que hacer un Papa Nicolau. Es totalmente falso, ya que la vacuna no te va a proteger con todos los serotipos de virus de papiloma humano, de cáncer de cuello uterino, a ti o a tu pareja. Entonces, los hombres pueden aplicarse la vacuna virus de papiloma humano, pues es totalmente cierto, ya vimos que puede reducir la transmisión y la incidencia global de las infecciones y la tasa de esas enfermedades asociadas con virus de papiloma humano, ya sean hombres heterosexuales como homosexuales. Y otra es, después de haber recibido un tratamiento para las verrugas, ¿puedo tener relaciones sexuales? Y sin preocupación a contagiarme o contagiar, pues es algo más o menos entre verdadero y falso, ya que en pacientes que no tienen una pareja estable, se recomienda que se abstengan de relaciones sexuales en un periodo de 3 meses posterior a recibir ese tratamiento. También, la penoscopía para detectar las lesiones en piel es necesaria para hacer un diagnóstico, pues realmente los resultados señalan que sí es recomendable hacerla como un instrumento diagnóstico de bajo costo y accesible, que lo podemos hacer. Sin embargo, recordemos que hay diferentes anormalidades en la piel que nos pueden hacer confundir el virus del papiloma humano, las lesiones típicas del VPH. Por eso hay que acudir con alguien que esté familiarizado con hacer este tipo de métodos. Entonces, las medidas de prevención se deben de considerar en los hombres. No únicamente tiene que estar dirigido a las mujeres. Ya vimos que el sexo masculino juega un papel importante en la transmisión de la enfermedad al estar asintomático y al no tener ninguna manifestación, él puede estar transmitiendo el virus sin ninguna otra dificultad. Entonces, es importante tener en cuenta estas medidas de prevención. Si presentan algún tipo de lesión, acudir con un profesional que sepa cómo tratarlas y que sepa darles orientación tanto a ustedes como a su pareja. Eso es todo de mi parte. Muchas gracias y estamos a sus órdenes. Muchas gracias, doctora Karen. Muy clara su plática y la verdad es que es un tema tabú que mucha gente tiene dudas e incluso pena, pudor por preguntarlo, pero pues es una enfermedad, se trata, se previene y hay recomendaciones. Es bueno saberlo. Pues bueno, con esto damos concluida las 4 pláticas de nuestro webinar de hoy. Vamos a proceder con la parte de los premios, que son gracias al apoyo del Hospital México Americano, quien nos da la infraestructura para estos premios, y nuevamente gracias al Laboratorio Senosiain por la facilidad de esta plataforma. Esta vez no tuvimos eventualidades de electrónicas, que la verdad es algo muy bueno. Pues bueno, vamos a continuar. La primera pregunta es la siguiente. Les voy a hacer una pregunta y ustedes las van a contestar ya sea en la plataforma del Zoom o en los comentarios de Facebook. La primera persona que la conteste correctamente, por supuesto, va a ser la primera que se va a ganar el primer paquete, que es antígeno prostático, uroflujometría, examen general de orina y una consulta urológica. ¿De acuerdo? La pregunta es la siguiente. ¿Cuáles fueron los 4 temas que se dieron en esta conferencia, en este webinar? Los 4 temas. Estoy pendiente de sus comentarios. Sigo pendiente de sus comentarios para ver quién se gana la primera. Y ya contestó la persona Francisco Flores. Francisco Flores comentó cáncer de próstata, hiperplasia, disfunción eréctil y generalidades. Después contestó Mario, pero primero contestó Francisco Flores. Nos contactaremos con usted, Francisco,
para poderle otorgar el premio y la logística. ¿De acuerdo? Ya estamos anotando sus datos y se le mandará un mensaje o un correo para lo siguiente. ¿De acuerdo? Entonces se cierra la primera pregunta, ya tenemos el primero. Vamos a ir con la segunda pregunta. También en Facebook contestaron, pero primero contestó Francisco Flores. Muy bien, la siguiente pregunta es la siguiente, ahí les va. Es, ¿el tacto rectal es para otro paquete de consulta, uroflujometría, antígeno prostático y examen general de orina? ¿El tacto rectal en la consulta de próstata se puede sustituir con otro estudio? ¿Sí o no? ¿Se puede sustituir el tacto rectal hablando de cáncer de próstata o de estudio de próstata? ¿Sí o no? Y contestó Mario que no. Después contestó César Jiménez, Fernando Sánchez, pero el primero fue Mario. Mario R. Cámara. Entonces, Mario, las personas que ya participaron, pues ya no pueden volver a participar, ¿verdad? Mario R. Cámara contestó primero y en segundo lugar contestó Gerardo Mendoza, pero pues bueno, ya contestó Mario Cámara. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a anotar sus datos, Mario, y listo. Se cierra la convocatoria. ¿Sale? Siguiente. ¿Listos? Ya estamos anotando sus datos. Les vamos a mandar un correo, un mail. La siguiente pregunta es, ¿el cáncer de próstata detectado en etapa temprana se puede curar? ¿Sí o no? La persona que es Rodger Itiel, perdón, es que así viene en el Facebook, contestó que sí se puede curar. Esa persona, le vamos a mandar un correo igual, y el primero que contestó fue Rodger Itiel. Discúlpenme, pero así viene el Facebook. También lo vamos a contestar, anotar y le mandaremos un mensaje o un correo. ¿De acuerdo? Ya van 3 paquetes. Vamos con el número 4, que es Espérenme, se me trabó aquí el sistema. Denme un segundo, por favor. Listo. Siguiente pregunta. Esta vez tienen que poner la patología que se puede ver afectada con la obesidad y malos hábitos. Hay una patología de la salud masculina que se ve afectada con la obesidad y malos hábitos, que lo mencionó el doctor Diego en su conferencia. ¿Qué patología es? Para todo esto, acuérdense que el Facebook tiene hora y el Zoom tiene hora y somos legales. Entonces, ok, contestan diabetes, sí, pero ¿qué patología de salud masculina se ve afectada con este tema? Y contestó Quasarnet. Quasarnet es la primera persona que contestó disfunción eréctil. Dentro de la salud masculina que habló el doctor Diego Farías, mencionó y hizo hincapié de la obesidad y los malos hábitos en la disfunción eréctil.
Y la primera persona que lo contestó fue QuasarNet. Denme un segundo. Estamos anotando los ganadores. Muy bien. Y vamos con la última pregunta para otro paquete de, nuevamente, consulta, uroflujometría, antígeno prostático y ego, y todo esto será en el Hospital México Americano. Y la consulta es en Uromin, que está enfrente o atrás, dependiendo de cómo lo vean, pero está a un lado. Siguiente pregunta, pónganse listos. La siguiente pregunta es, ¿el BPH solamente le da a las mujeres, solamente le da a los hombres o le da a ambos? Contestó Fernando Sánchez, puso la respuesta ambos. Fernando Sánchez también contestó en Facebook Quasar, pero QuasarNet ya había ganado, entonces será para Fernando Sánchez. Fernando Sánchez es el quinto que se lleva el paquete de consulta, antígeno prostático, uroflujo y ego. Bueno, examen general de orina. Ahora, pónganme mucha atención. Esto es lo más importante de todo. Esta última, todos estos tienen un valor aproximado de 2,500 pesos, que ya esas personas que mencionamos las contactaremos para mandarles su respectivo premio y, bueno, para ponernos de acuerdo porque hay que agendar la consulta, etc. La siguiente es una resonancia magnética. Es una resonancia magnética. Bueno, vamos a rifar dos, como habíamos mencionado. La resonancia magnética es un costo aproximado de 7,500, la pura resonancia, más el ego, la consulta, uroflujo y examen general de orina. Realmente este es de 10,000 pesos. ¿Sale? Entonces, vamos a ver que todas las plataformas estén bien. Como esta es la pregunta, la pregunta más importante, pues bueno, déjenme ver que todos estén participando, que estén listos para rifar esta última. Denme un segundo. Muy bien. Para la primera pregunta de resonancia magnética, ¿cuál es el estudio de imagen de vanguardia que nos dice exactamente en dónde está la imagen sospechosa de cáncer? ¿Cuál es el estudio de imagen de vanguardia donde nos dicen en qué parte exactamente de la próstata está esta imagen? Estamos viendo que carguen las plataformas. 12:38. El ultrasonido no es. La tomografía tampoco es. Lo mencionó el doctor Hugo de la Rosa. En su plática. Exactamente, hay dos personas que lo contestaron, déjenme ver quién. El primero es la persona que se llama Robert David Noland Block. Y la otra persona que contestó correcto
es Bernardo Molina. Déjenme ver quién a las 12:38, déjenme ver quién la contestó primero realmente. Perdón, estoy viendo los horarios exactos para que no vayan a pensar que algo está pasando. El ganador por aparece César. Perdón, estoy viendo los horarios exactos para que no vayan a pensar que algo está pasando. A ver, permítanme tantito. Perdón, antes de Bernardo Molina está César Jiménez, que puso la abreviación, RMN, que es la abreviación de resonancia magnética nuclear. Pero ya vimos que la persona que lo contestó ya con los segundos, que aquí aparecen los segundos, fue la persona que se llama Robert David Nolan Bloch. Robert David Nolan Bloch es el ganador de la resonancia magnética y el paquete urológico de Día del Padre. Entonces, nos comunicaremos con usted, Robert David Nolan Bloch, y le haremos llegar la logística para su resonancia magnética. Vamos a anotar a la persona César Jiménez como de lista de espera, debido a que la resonancia magnética a lo mejor no es para todos. El paquete sí puede ser para todos, pero la resonancia magnética es solamente si hay alguien que lo necesite porque tenga sospecha. A lo mejor no tiene sospecha y sería un estudio que se desperdiciaría, y no lo queremos desperdiciar. Vamos a anotar también los datos de César Jiménez para, en caso de que no lo ocupe Roland, se le dará a César Jiménez. ¿Vale? Ahí les doy una pregunta que es un poquito más difícil, que es para la última resonancia magnética. ¿Qué significa el significado de la abreviación OLEP? Que lo dijo el doctor Moya, Alfredo Moya, en su plática. Este es para una resonancia magnética también. Alguien que escriba, por ahí escribieron Lares Oron, ¿no es? Escribió la abreviación, la ganó Quasarnet, pero él ya había ganado un premio, y escribió María Valenzuela. María Valenzuela, que es la enucleación prostática con láser de olmio. ¿De acuerdo? Entonces, la siguiente ganadora, digo, ella es mujer seguramente, María Valenzuela, pero se lo puede dar a su papá, tío, novio, esposo, lo que sea. María Valenzuela es la segunda ganadora de la resonancia y el paquete urológico. ¿Sale? Pues bueno, parece que ya terminamos. Muchas gracias. Estamos pendientes con ustedes para dudas, preguntas, pueden escribirlas. Tienen nuestra página de internet, en Facebook. Dudas, preguntas, seguimos abiertos para contestarlos y les avisaremos si hacemos otro webinar igual a este.
Saludos cordiales y de parte de Uromín y en asociación con Laboratorio Senociaín y el Hospital México Americano, les agradezco mucho su tiempo y pues estamos a sus órdenes. Hasta luego.